Escrito de Johan Norberg, en defensa del capitalismo global. Prólogo. Nuestro partido anarquista se impuso en las elecciones escolares. Fue en otoño de 1988, en mi antiguo instituto de bachillerato, el Hasselbystrand. Cada vez que se convocaban elecciones al Parlamento sueco, en nuestro instituto teníamos la costumbre de votar paralelamente, como diversión, en las elecciones escolares. Claro que mi mejor amigo, Marcus, y yo no creíamos en el sistema. En nuestra opinión, las elecciones por mayoría eran como dos lobos y un cordero poniéndose de acuerdo sobre qué cenar por la noche. El centro quería que escogiésemos a nuestros gobernantes entre los propios alumnos, pero nuestro deseo era gobernar sobre nuestras propias vidas. En cierta manera, teníamos la sensación de ser diferentes. En noveno de primaria solía escuchar música sintética y rock siniestro, a ser posible, ataviado de negro y con el pelo en tupé. Nuestras aficiones eran oír música y leer libros, mientras que los demás parecían más preocupados por tener los últimos artículos de moda y por encajar en el sistema. Para nosotros, la derecha era una clase elitista, la que tenía el poder establecido, opuesta a todo lo que se saliera de la norma. Al mismo tiempo, tampoco nos sentíamos de izquierda, porque ésta representaba para nosotros la gris burocracia estatal y el pensamiento único. Aunque nos gustaba el cantante punk sueco Trashstrom y Sister of Mercy, lo nuestro era el "Imagínate que no hubiera países" de John Lennon. Los estados nacionales estaban condenados a desaparecer y los hombres podrían moverse libremente por el mundo y trabajar codo a codo más allá de sus fronteras. Queríamos un mundo sin opresión, sin clases dominantes. Así que la conclusión se antojaba obvia. No éramos de derechas ni de izquierdas, ni conservadores ni socialdemócratas. Éramos anarquistas. Eso fue lo que nos llevó a crear el Frente Anarquista y a presentarnos a las elecciones escolares con un programa radical y rebosante de buen humor. Empapelamos las paredes del centro con mensajes tales como: ¿quiénes quieres que decidan sobre tu vida? ¿Tú o los diputados? Exigíamos la abolición del Estado y la anulación de la prohibición de pasear en bicicleta por el patio de la escuela. A la mayoría de los profesores no les hacía ninguna gracia nuestra idea y nos acusaban de convertir las elecciones en una farsa, pero, a nuestro juicio, solo nos limitábamos a elevar nuestras voces en un sentido puramente democrático. Incluso fuimos convocados al despacho del director, que nos echó una bronca, lo cual solo sirvió para reforzar nuestra rebeldía. Obtuvimos un éxito rotundo en las elecciones. Tras una dura campaña, conseguimos nuestro 25% de votos. Los sociatas quedaron segundos, con un 19%. No cabíamos en nosotros de alegría y estábamos convencidos de que nuestra victoria marcaría el comienzo de algo grande. De eso hace 13 años. Desde entonces hasta ahora he cambiado de opinión en una serie de cuestiones. He comprendido que los planteamientos sobre el ser humano, la sociedad y la libertad son más complejos de lo que creía. Existen demasiados aspectos y problemas como para poder resolver todo mediante drásticas utopías. He caído en la cuenta de que precisamos de un Estado para proteger las libertades e impedir que los poderosos opriman a los individuos, y he llegado a la conclusión de que la democracia representativa es el mejor de los sistemas en lo que se refiere precisamente a la defensa de los derechos individuales. He comprendido que la sociedad industrial moderna, de la que tanto recelaba, es la que ha hecho posible que se haya alcanzado extraordinarios niveles de bienestar y amplias libertades. Pero mi afán de libertad sigue siendo básicamente el mismo que durante esa estupenda campaña electoral de 1988. Deseo la libertad para el género humano, que nadie someta a nadie, que los estados no coarten ni excluyan a las personas, ni mediante aranceles ni con fronteras. Esos son los motivos que me han llevado a ser un ferviente partidario de lo que se denomina, quizá de manera algo estéril, globalización. Un proceso de superación progresiva de fronteras por parte de las personas, los medios de comunicación, las transacciones comerciales, las inversiones, la democracia y la economía de mercado.
La mundialización nos libera de las limitaciones concebidas por los cartógrafos. Todo el poder político siempre ha sido local, esto es, se ha fundamentado en el control físico dentro de una zona concreta. La globalización nos permite elevarnos sobre esas limitaciones territoriales, viajando, haciendo negocios o invirtiendo más allá de nuestras fronteras. Gracias a la reducción del coste de los transportes, se han multiplicado las posibilidades de escoger otras soluciones y alternativas en países diferentes al tuyo. También nos hemos beneficiado de medios de comunicación nuevos y más efectivos, y el comercio y los flujos de capital se han liberalizado. Ya no estamos obligados a comprar a la gran compañía local, puesto que podemos comerciar con un competidor extranjero. Ya no necesitamos trabajar para el único patrón del pueblo, dado que existen opciones alternativas. Ya no tenemos por qué conformarnos con la oferta cultural local, sino que podemos participar de la cultura global. Ya podemos evitar, si lo deseamos, vivir siempre en un mismo sitio. Tenemos la opción de viajar y mudarnos. Ello resulta ante todo en una liberalización de nuestra forma de pensar. Ya no nos conformamos con la rutina local, sino que podemos elegir de forma activa y escoger con libertad. Las empresas, políticos y organizaciones deben esforzarse por despertar nuestro interés y recabar nuestro apoyo, conscientes de la vertiginosa diversidad de alternativas que existen actualmente en nuestro ancho mundo. Nuestra capacidad de decisión sobre nuestras propias vidas es cada vez mayor y nuestro nivel de bienestar se incrementa con un mayor abanico de posibilidades. Por eso considero descorazonador que unas personas que se autodenominan anarquistas puedan implicarse hoy en día en combatir la globalización. En contra, no a favor. Anarquistas que piden más prohibiciones y controles, que arrojan tartas o piedras contra aquellos que defienden otros valores. Anarquistas que exigen al Estado que recupere el control sobre aquellas personas y empresas que no ven las fronteras nacionales como su límite de acción. Constituyen una burla del concepto de la libertad. En la feliz época de nuestro frente anarquista, pensábamos que ese tipo de individuos no tenía nada que ver con el anarquismo y, con el reducido vocabulario de adolescentes que empleábamos, los denominábamos simplemente fascistas. Sin embargo, esta es solo la cola violenta de una corriente crítica antiglobalizadora más amplia. En los últimos años se ha alcanzado un mayor número de voces acusando a esa nueva libertad, a ese nuevo internacionalismo de haber ido demasiado lejos y de hipercapitalismo. El movimiento de protesta contra el capitalismo se dice radical y defensor de nuevas e ilusionantes ideas, pero sus planteamientos reales se aproximan mucho más al rechazo tradicional de los mercados y el comercio libre que siempre ha partido de los gobernantes nacionales. Son muchos los que temen que las personas globalizadas adquieran mayores cotas de poder a costa de la política. Regímenes autoritarios en países del tercer mundo y mandatarios de la Unión Europea, asociaciones de agricultores y compañías monopolísticas, intelectuales conservadores y nuevos movimientos de izquierda. A todos ellos los une una visión de la globalización como un monstruo totalmente fuera de control, un monstruo que debe ser cazado y domeñado. Buena parte de sus críticas contra la globalización se centra en presentarla como un fenómeno de enormes dimensiones y amenazador. A menudo no se basa en argumentos razonados, sino en simples constataciones como, por ejemplo, que 51 de las 100 principales economías del mundo son empresas, o que en los mercados financieros se mueven al día 1,5 billones de dólares, como si el tamaño en sí fuera aterrador y peligroso. Eso es matemáticas, no razonamiento. Aún no han demostrado que la existencia de grandes empresas o de importantes flujos de capital sea un hecho negativo en sí mismo, algo que con frecuencia olvidan hacer. Con este libro pretendo ofrecer argumentos que apoyan la tesis contraria. Mientras dispongamos de libertad para elegir y descartar, no debe suponer un problema la existencia de determinadas colaboraciones de carácter voluntario con un éxito tal que las hagan adquirir grandes proporciones. Basados en esas cifras y en la abstracta etiqueta de globalización, un término que por cierto parece tener poco más de 10 años de vida, se recrea la imagen de una fuerza anónima, ladina y evasiva. Justo por ese motivo,
por regirse por las actuaciones individuales de los habitantes de los diferentes continentes, no en virtud de un poder centralizado, es por lo que se manifiesta de forma incontrolada y caótica. Carece de oficina principal, de consejo de administración y de comité de control, reprocha un crítico. Muchos se declaran impotentes ante la globalización, pero no es nada extraño sentirse impotente ante las decisiones descentralizadas de millones de seres humanos. Si otras personas tienen libertad para decidir sobre sus vidas, nosotros no ejerceremos ese poder sobre ellos, pero a cambio podremos moldear nuestros destinos como nunca habíamos tenido la oportunidad de hacerlo anteriormente. Ese tipo de impotencia me parece positiva. Nadie lleva el timón del mando, porque estamos todos dirigiendo el barco. Internet se anquilosaría si no enviáramos a diario mensajes electrónicos, encargáramos libros o nos bajáramos música a través de esta red informática de ámbito mundial. Ninguna empresa importaría artículos del extranjero si no los solicitáramos, y nadie invertiría dinero al otro lado de sus fronteras si allí no hubiera empresarios dispuestos a invertir para satisfacer la demanda de los clientes. La globalización lo conforma nuestros actos cotidianos. Comemos plátanos de Ecuador, bebemos té de Ceilán, vemos películas norteamericanas, encargamos libros de Inglaterra, trabajamos en empresas que exportan a Alemania y Rusia, pasamos las vacaciones en Tailandia y ahorramos para nuestra jubilación en fondos que invierten en Sudamérica y Asia. Tiene que haber gestoras financieras que canalicen los recursos y compañías que transporten los productos entre los diferentes países, pero esto solo es así porque nosotros lo demandamos. La globalización es un fenómeno que parte desde abajo, por mucho que los políticos se apresuren a encuadrarse bajo todo tipo de siglas imaginables. UE, FMI, BM, ONU, UNC, TAD, OCDE, a fin de articularla. Ciertamente resulta difícil estar siempre al tanto del curso de los acontecimientos, en especial para los intelectuales, acostumbrados como están a estructurar y a tener bajo control la situación. En un libro sobre el poeta e historiador sueco del siglo XIX, Erik Gustaf Geijer, su autor, Anders Engmark, sostiene casi con envidia que Geijer podía, desde su retiro en la ciudad de Uppsala, mantenerse al tanto de los sucesos más importantes de la actualidad mundial con solo leer la Edinburgh Review y la Quarterly Review. Así de simple y comprensible puede ser el mundo cuando una pequeña élite en las principales ciudades europeas adquiere un papel relevante sobre todo lo que ocurre. De la misma manera, la situación puede antojarse fabulosamente compleja y desconcertante cuando los otros continentes despiertan ahora de su letargo, y en una época en que incluso las decisiones del ciudadano de a pie pueden influir en la evolución de los acontecimientos. Claro está que no todo el mundo puede formar parte de la jet set global, pero ello no es necesario para participar en el proceso de mundialización. Las personas sin recursos ni poder de decisión, en particular, son los principales beneficiarios potenciales de la eventual supresión de los aranceles que impiden el acceso de productos más baratos y de inversiones extranjeras, lo cual genera puestos de trabajo e incrementa la productividad. Para aquellos individuos que se han quedado en su localidad de origen resulta especialmente provechosa la posibilidad de que la información fluya a través de las fronteras y la opción de poder escoger libremente a sus representantes políticos. No obstante, se requiere para ello mucho más que reformas democratizadoras y de regulaciones económicas. Posiblemente suena banal la exigencia de mayores cotas de libertad a la hora de elegir o abstenerse, pero no lo es, aunque pueda comprender esa objeción. A nosotros, los ciudadanos del mundo próspero, nos puede parecer un lujo la posibilidad de elegir más allá del ámbito local. Se diga lo que se diga de nuestra horchata o de la televisión basura, estas no son verdaderamente insoportables. Desde luego, la horchata no. Lo que sí son insoportables son las condiciones de vida de las que redime la globalización a los habitantes del tercer mundo. La existencia de los más desfavorecidos se desarrolla en medio de la miseria más absoluta,
entre la inmundicia, la inopia y la impotencia, en la preocupación de poder conseguir algo que llevarse a la boca ese día, o de que el agua que se ha de buscar a muchos kilómetros de distancia sea potable o, por lo menos, no te mate. Cuando la globalización llama a la puerta del anciano campesino paria Bhagwan en Saihani, la aldea india de la que es originario, se abandona el adobe y las casas empiezan a edificarse de ladrillos. Las personas pueden comprarse zapatos y ponerse ropa limpia y sin rotos. Las calles ahora tienen desagües y el pueblo ya no apesta a despojos, sino que huele a tierra. Hace 30 años, Bhagwan no sabía que vivía en la India. Ahora está al tanto de las noticias internacionales gracias a la televisión. Con la recientemente adquirida libertad de elección, los campesinos ya no están obligados a trabajar para los únicos patronos de la aldea, los poderosos propietarios de tierras. Al conseguir un trabajo fuera del hogar, las mujeres adquieren mayores cuotas de poder, también dentro de sus respectivas familias. Los nuevos mercados de capital hacen posible que los hijos de Bhagwan consigan créditos sin tener que recurrir a los usureros, que se cobraban el préstamo con el fruto de su futuro trabajo. La esclavización económica que sometía a toda la aldea desaparece con la posibilidad de acudir a diferentes bancos para solicitar un crédito. En la generación de Bhagwan todos eran analfabetos. En la de sus hijos, algunos tuvieron la oportunidad de ir a la escuela. En la generación de sus nietos, todos han recibido educación. Bhagwan considera que las cosas han ido mejor. Se han incrementado los niveles de libertad y bienestar. El gran problema ahora son los hijos. Cuando Bhagwan era joven, los niños obedecían y ayudaban en casa. Ahora son fastidiosamente independientes y disponen de ingresos propios. Ciertamente este hecho puede resultar fastidioso, pero nada comparable al riesgo de ver morir a tus hijos o de tenerlos que vender a un usurero. La posición que adoptemos usted, yo y los demás habitantes de nuestro privilegiado mundo en relación al tema de la globalización puede resultar decisiva para que un mayor número de personas se beneficien de un proceso de desarrollo como el experimentado en la aldea Bhagwan, o bien que ocurra todo lo contrario. Los críticos de la globalización a menudo resaltan el carácter amenazador de la internacionalización económica, insinuando que detrás de ella se esconde una finalidad predeterminada, a saber, que ha sido pergeñada por fundamentalistas ideológicos sin interés alguno por la adecuación del mapa con el terreno. Se intenta vender la imagen de un conjunto de maleantes neoliberales planificando civilinamente cómo hacerse con el control del mundo con ayuda del capitalismo. Encontramos, por ejemplo, a teóricos políticos como John Gray, que describe la difusión de las políticas de libre mercado como un golpe de estado virtual orquestado por ideólogos radicales que han conseguido infiltrarse en el gobierno. El objetivo de esta revolución, según Gray, es separar irreversiblemente la política neoliberal de la responsabilidad democrática en el ámbito de la política. Algunos analistas como Robert Kuttner, director de The American Prospect, y el economista Joseph Stiglitz llegan a caracterizar la defensa de los ideales liberales como una especie de culto cuasi religioso al que denominan fundamentalismo de mercado. Sin embargo, la desregulación y la privatización y la liberalización comercial no son conceptos inventados por ideólogos ultraliberales. Ciertamente hay casos de dirigentes inspirados por planteamientos económicamente liberales como Reagan o Thatcher, pero los principales reformadores que han hecho posible que hoy hablemos de la mundialización del capitalismo son los comunistas chinos y los soviéticos, los proteccionistas latinoamericanos y los nacionalistas asiáticos. En muchos países europeos, la socialdemocracia ha sido un factor determinante en este proceso. La idea de una conspiración ultraliberal como origen de una terapia de choque revolucionaria es simplemente errónea. Ha sido un conjunto de políticos pragmáticos y, con frecuencia, antiliberales que han considerado que sus respectivos países se han excedido en su afán de control y que, por esa razón, han comenzado a liberalizar sus economías.
La idea de la supremacía del capitalismo liberal debe matizarse a sí mismo con la constatación de que, probablemente, nunca antes en los países del mundo ha habido sectores públicos tan voluminosos ni una presión fiscal tan elevada como en nuestros días. Los procesos de liberalización emprendidos han tenido como fin erradicar una serie de excesos centralizadores de carácter muy puntual, no la introducción de una política de laissez-faire. Dado que la retirada de los dirigentes se ha producido siempre de acuerdo con sus propios términos y al ritmo decidido por ellos, cabría también preguntarse si este proceso realmente ha ido demasiado lejos o, siquiera, lo suficientemente. Cuando hablo de defensa del capitalismo, entiendo por esta la libertad capitalista de actuar y de experimentar distintas soluciones sin necesidad de encomendarse a mandatarios ni controladores fronterizos. Se trata básicamente del mismo tipo de libertad que en el pasado pensé que podría proporcionar el anarquismo, pero bajo el arbitrio de leyes que aseguren que la libertad de un individuo no atente contra la de los demás. Yo quiero este tipo de libertad en abundancia, y para todo el mundo. Si los detractores del capitalismo argumentan que ya, hoy en día, tenemos muchísima, yo quiero aún más, hipermuchísima, si es posible. En especial para los más desfavorecidos del planeta, cuya capacidad de decisión sobre su trabajo y nivel de consumo en la actualidad es bastante reducida. Por todo ello no dudo en tildar este libro de defensa del capitalismo global, aunque dicho capitalismo global sea más una posibilidad futura que un sistema real ya existente. Al utilizar el término capitalismo, no me refiero específicamente a un sistema económico basado en la propiedad del capital y las opciones de inversión, elementos que también pueden estar presentes en una economía planificada, sino a una economía liberal de mercado, con una libre competencia fundamentada en el derecho a gestionar la propiedad y en la libertad a la hora de mercadear, cerrar negocios o emprender operaciones comerciales. En pocas palabras, lo que defiendo es la libertad individual en el ámbito de la economía. Los capitalistas se vuelven peligrosos al no actuar de forma capitalista, es decir, cuando se alían con el Estado. Si el Estado sigue un modelo dictatorial, las empresas pueden contribuir incluso a las violaciones de los derechos humanos, como es el caso de algunas compañías petroleras occidentales en África. Tampoco los supuestos capitalistas que se afanan por conseguir prebendas y privilegios en los corredores del poder son capitalistas en este sentido del término, sino todo lo contrario, una amenaza contra el libre mercado que debe ser criticada y combatida. A menudo las empresas quieren hacer política y los políticos negocios. Esto no es economía de mercado, sino economía mixta, en la que empresarios y políticos confunden sus respectivos papeles. El libre capitalismo es un sistema en el que los dirigentes aplican una política liberal y los empresarios gestionan sus negocios. Me gustaría apuntar algo más en relación a mi defensa del capitalismo. En el fondo no es el capitalismo o la globalización en lo que creo. No son los sistemas ni los cuerpos normativos los que generan todos los elementos de prosperidad, las innovaciones, las comunidades de interés ni la cultura que observamos a nuestro alrededor. Son las personas las que hacen todo esto posible. Creo en el potencial del hombre para crear grandes obras y en la fuerza que generan los encuentros e intercambios. Si propugno una mayor libertad y un mundo más abierto, no es porque juzgue que un sistema sea más eficaz que otro, sino porque considero que éste proporciona un entorno que permite liberar la creatividad humana mejor que ningún otro, que fomenta un dinamismo que ha llevado a la consecución de avances sociales, económicos, científicos y tecnológicos, y que continuará haciéndolo. Creer en el capitalismo no es creer en el crecimiento, la economía y la efectividad. Por muy apetecibles que puedan ser, se trata solo de resultados. En el fondo, creer en el capitalismo es creer en el ser humano. En consecuencia, el planteamiento del ex primer ministro socialista francés, Lionel Jospin, de que hemos de desarrollar una economía de mercado, no una sociedad de mercado, es algo que suscribe tanto yo como probablemente la mayoría de los liberales. Mi objetivo no es que las transacciones económicas aparten a un lado el resto de las relaciones humanas, sino la libertad y los intercambios libres en todas sus facetas.
La economía de mercado es el resultado de ello en el plano económico. En el ámbito de la cultura implica la libertad de expresión y de prensa. En la política, la democracia y el Estado de Derecho. En el campo social, el derecho a vivir conforme a los propios valores y a relacionarse con las personas que uno desee. No se trata de poner precio a todo. Las cosas más importantes de la vida no se puede calcular en dinero. El amor, la familia, la amistad, la concepción de la vida. Si gozamos de libertad, tendremos derecho a primar lo que creamos importante. Aquellos que piensan que los liberales consideran que todos actúan siempre para obtener un máximo beneficio económico muestran un perfecto desconocimiento del liberalismo. Y si algún liberal lo piensa, es que no sabe nada sobre el ser humano. No es para ganar más dinero por lo que escribo un libro sobre la importancia de la globalización en lugar de otro dedicado, por ejemplo, a la pesca deportiva. Lo hago porque es algo en lo que creo y porque es importante para mí. Además, deseo vivir en una sociedad liberal porque ésta hace posible que las personas elijan lo que consideran importante. Por último, quisiera dirigir un cálido agradecimiento a los amigos que me han ayudado a articular mis ideas acerca de estas cuestiones, precisamente porque también son de importancia para ellos, y muy en especial a Fredrik Eriksson, Sofía Nerbrand y Mauricio Rojas. He de agradecer también sinceramente la labor de Barbro Brenstone, Charlotte Hablan y Cristina von Unge, que eficazmente han transformado a un estado presentable mi texto original. Estocolmo, mayo de 2001. Johan Norberg.